Bien, pues estamos entrando en el mensaje número 26, que es el último mensaje de esta serie Recorriendo el Velo, y yo le titulé a este mensaje La eternidad y sus componentes, porque vamos a asomarnos a través de una pequeña ventanita hacia lo que va a ser la eternidad. Una de las cosas que podemos ver en el libro de Apocalipsis, que el 80-90% de su contenido habla sobre juicio. Y el 20% más o menos habla sobre las promesas que hay de Dios en el cielo. Pero en la Biblia hay algunos otros pasajes que nos hablan acerca de la eternidad y del paraíso. Y yo creo que el Señor quiso reservarnos para aquel día esas cosas maravillosas, como dice el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio y oído no percibió, son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, para sus hijos. Amén. Entonces, bueno, pues vamos a pasar a este mensaje sin más ni más. Mensaje número 26. Por último, vamos a hacer un último repaso de todo lo que vimos en Apocalipsis, los 21 libros, los 22 capítulos, del libro de Apocalipsis. Y miren, recuerde que Apocalipsis se divide en 3 secciones. La primera sección están en el capítulo 1, las cosas que has visto. Las otras 2, la segunda sección, está en el capítulo 2 y 3, que es las cosas que son. Y del capítulo 4 al 21 al 22 están las cosas que serán después de estas. La aplicación o las aplicaciones del libro de Apocalipsis, recuerde, son 3, que Dios nos esconde, Dios nos revela todo lo que va a acontecer en el próximo futuro. Y también entendamos que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y por lo tanto, Él está en control de todas las cosas y no tenemos razones para tener temor o para tener miedo, ¿verdad? Al contrario, el libro de Apocalipsis nos da certidumbre, sabemos hacia dónde vamos. Amén. Bien, el significado del mensaje a las iglesias que están en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, recuerde que son: 1, Éfeso, la deseada; 2, Esmirna, que es la del olor fragante; 3, Pérgamo, que significa casamiento o ecumenismo; la iglesia de Tiatira significa sacrificios paganos, rituales, misticismo; la iglesia de Sardis, los que escapan, que es el remanente; la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se mantuvo en el amor fraternal; y la iglesia de la Odisea, que es la iglesia del juicio del pueblo. En el capítulo 4 aprendimos sobre el trono de Dios, sobre los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, que ese trono de Dios es una señal de juicio porque hay relámpagos, estruendos y truenos. También vimos una adoración celestial. Pronto estaremos adorando al Señor allá en el cielo con los 4 seres vivientes y las multitudes de ángeles y los 24 ancianos. En el capítulo 5 hablamos sobre el rollo y el cordero, la exaltación a Cristo. Yo le comenté mi percepción muy particular sobre los periodos apocalípticos, que para mí son 3. Está el principio de dolores, que es la pretribulación; el primer periodo, que es la tribulación, que durará 3 años y medio; la gran tribulación, que será cortada por causa de los elegidos, que durará 3 años y medio; y la ira de Dios, ¿verdad? Son los periodos, para mí, desde mi punto de vista particular, los periodos apocalípticos. Bien, también hablamos acerca de el caballo blanco, que es el anticristo, el primer sello que se refiere a ese caballo blanco, que han surgido ya muchos anticristos, pero que surgirá el mayor de ellos. Hablamos de las características de este hombre. Será un hombre carismático, algo muy importante. El número de la bestia será el 666. ¿De dónde surgirá el último anticristo? De la región de Siria, ¿verdad? De Irak. Va a tener la nacionalidad seguramente de Asiria, pero va a tener ascendencia de la tribu de Dan de Israel. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, pues tiene una fuerte relación con Irak y con Siria. El caballo bermejo fue el caballo de la guerra. Este caballo bermejo es la guerra repentina y el poder delegado, ¿verdad? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Hablamos también de la gran espada de la guerra que va a durar, el origen de la guerra, y hablamos en particular de la batalla o de la guerra del Armagedón. También tocamos los otros 2 jinetes, el jinete del hambre y el jinete de la muerte, que tienen autoridad delegada, tienen autoridad limitada. El jinete del hambre en la Biblia, ya ha habido periodos de hambre en la Biblia. El jinete del hambre en el mundo actual. Hablamos también de los principios bíblicos para tratar con el hambre, y también hablamos del caballo de la muerte. En el 5º sello hablamos de los mártires, que los cristianos tienen que ser probados si es necesario aún hasta la muerte. Las características de un mártir en base a Esteban, los privilegios de un mártir y que faltan más mártires de ser sacrificados. En el 6º sello hablamos acerca del rapto y de la ira de Dios.
El rapto y la ira de Dios están comparados con los juicios en el Antiguo Testamento. El rapto está muy claro en la Biblia, el día del juicio y del castigo, y las perturbaciones cósmicas serán las señales para que nosotros sepamos que está entrando la ira de Dios y por lo tanto el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? O más bien al revés, el arrebatamiento de la iglesia y después la ira de Dios. Los ángeles de Dios, lo vimos también, y las multitudes, ángeles que tienen una encomienda especial. Las multitudes son los 144,000 sellados de la tribu de las 12 tribus de Israel, 12,000 de cada tribu, y son las primicias de Dios. Hablamos también de una multitud en el cielo, que es la iglesia de Cristo. También en el séptimo sello hablamos sobre las 4 trompetas. ¿Qué significa el silencio en la Biblia? Lo vimos. ¿Qué significan las trompetas? El poder de la oración, vimos en ese mensaje, y las 4 primeras trompetas que van a ser en contra de la ecología terrestre para destruir parte de la tierra. La primera tiene que ver con granizo, fuego y sangre. La segunda trompeta con parte del mar que se convierte en sangre. La tercera trompeta que parte de los ríos se convierten amargos. La cuarta trompeta que hay tinieblas sobre la tierra. Y después hablamos de los 3 ayes. La quinta trompeta es el primer ay, en el cual los demonios del abismo serán liberados. ¿Para qué? Para atormentar a la población. Y en la sexta trompeta serán liberados también otros demonios del abismo, pero para matar a 2/3 partes de la población mundial. También hablamos acerca de los pecados de los últimos tiempos que se siguen cometiendo y de manera cada vez más acentuado. La idolatría, la adoración a los demonios, los homicidios, las hechicerías, las fornicaciones y los hurtos, ¿verdad? Que están a la orden del día. El ángel y el rollo pequeño, hablamos en el siguiente mensaje, que se presenta un ángel poderoso, el cual no es Cristo. Vimos por qué no es Cristo, vimos sus características de ese ángel poderoso, y que a Juan le fue dado a comer un librito. También hablamos en ese mensaje acerca del templo, ¿verdad? Los templos que han existido, y que medir el templo significa juicio. Y hablamos en el siguiente mensaje acerca de los 2 testigos que van a surgir en la época de la gran tribulación, que serán ¿quién? Moisés y Elías. Ellos son los 2 testigos. Estos testigos tendrán un poder delegado de parte de Dios. Estos testigos van a ser odiados por el anticristo y por todo el mundo porque van a predicar la palabra de Dios, y serán muertos estos 2 testigos o profetas, pero serán resucitados y serán llevados al cielo con nuestro Dios. También hablamos en el mensaje de la séptima trompeta acerca del traslado de los reinos de este mundo, del dominio de Satanás al dominio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque los reinos del mundo no le pertenecen a Cristo en este momento, pero en ese momento van a ser trasladados para Cristo. ¿Y qué va a pasar en ese traslado? 2 grandes acontecimientos: el gran juicio del tribunal blanco y el tribunal de Cristo, ¿sí? El juicio del trono blanco y el tribunal de Cristo. El mensaje de la mujer y del dragón que vimos en el siguiente mensaje. En ese mensaje hablamos sobre que la mujer representa a la nación de Israel, y que el dragón representa a Satanás, y que con gran furia el dragón va a perseguir ¿a quién? A la iglesia, también a la nación de Israel. Pero también hablamos acerca de una batalla cósmica en el cual Satanás es expulsado a la tierra junto con la tercera parte de los ángeles del cielo. Hablamos sobre la victoria de Dios, hablamos sobre los elementos de la victoria, que es la sangre del cordero, hablamos sobre la celebración de la victoria, hablamos sobre el plan que le decía yo del dragón que tiene para perseguir a la mujer, que es Israel, y a la iglesia, que es la iglesia de Cristo, que es la descendencia de la mujer. En el mensaje 15 hablamos acerca de las 2 bestias a profundidad. Hablamos de la primera bestia, que es el anticristo, la cual dice la Biblia que es la bestia que surge del mar, ¿verdad? Estas bestias son símbolos de reyes o gobernantes o gobiernos, tienen poder y autoridad. Claro que lo tienen y lo van a ejercer en ese periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Será herido el anticristo, pero será recuperado, y ese será el propósito, mostrar milagros. Las funciones que va a tener el anticristo, pues va a blasfemar contra Dios, va a tener autoridad para actuar durante esos 3 años y medio, va a pelear contra los santos y podrá vencerlos. Va a controlar a la humanidad mediante ¿qué? Mediante el número de la bestia, que es el 666. Después hablamos acerca del falso profeta. El falso profeta y la religión, que están muy asociados. Será un líder religioso. Las características de este falso profeta es que tendrá apariencia piadosa, será un líder religioso aparentemente bueno, parece cordero, pero tendrá esa autoridad religiosa y verdaderamente será un lobo.
¿Cuáles son las funciones de este falso profeta? Realizar señales milagrosas, engañar a los habitantes de la tierra mediante la religión, es el mayor de los engaños, fomentar la idolatría y la adoración al anticristo, marcar a la humanidad con el número de la bestia y acorralar a los escogidos, inclusive hasta llevarlos a la guillotina o a la muerte. En el mensaje 16 hablamos de nuevo sobre los 144,000 y 3 ángeles que tienen un mensaje poderoso. Los 144,000, que son las primicias del pueblo de Israel, andarán con el Cordero en Sión. Esos 144,000 sellados tienen un cántico que solo ellos lo conocen y darán un testimonio esos 144,000. Finalmente, en el mensaje 16 hablamos también de los 3 ángeles. El primer ángel que habla del evangelio de Cristo, el segundo ángel que habla de la caída de la Gran Babilonia, que es el sistema político, religioso, económico que se está levantando. Nosotros lo conocemos ahora como el nuevo orden mundial. Y el tercer ángel y los adoradores del anticristo, ¿cuál será su destino final? En el mensaje 17 fue un mensaje muy interesante acerca de la cosecha final, donde Jesús va a venir a levantar la cosecha en esta tierra y va a dividir la cosecha entre trigo y cizaña y va a castigar a la cizaña en ese periodo. En el mensaje 18 hablamos acerca de la consumación de la ira de Dios, ya lo final de la ira de Dios, que el hombre no va a escapar de la ira de Dios. Hablamos que la ira de Dios proviene de su santidad, es un Dios santo y es un Dios justo. El cántico de los mártires que serán vengados en ese periodo, y las 7 plagas de la ira de Dios, las cuales están representadas en 7 copas. La primer copa serán llagas malignas y repugnantes que vendrán sobre la humanidad. La segunda copa, que todo el mar se convertirá en sangre. La tercera copa, que los ríos y los manantiales también se convertirán en sangre. La cuarta copa, que el sol quemará la piel como si fuera fuego. La quinta copa será que el trono de la bestia será derribada, ¿verdad? En el mensaje de la sexta copa es precisamente el mensaje 19, la guerra del Armagedón. Vimos el origen de la guerra del Armagedón, la duración de la guerra del Armagedón, el lugar de la guerra del Armagedón, que será ahí en el valle del Megiddo, ahí en Irak, en la zona de donde fue el huerto del Edén. La fecha aproximada será después de la gran tribulación. Después hablamos sobre quiénes van a participar. Las naciones del mundo organizadas en 4 bloques. El anticristo entrará a esta guerra comandando uno de esos 4 bloques. El motivo de la guerra es Israel. Las naciones se van a reunir para lidiar o para batallar contra Israel, pero vendrá Jesucristo, que es la entrada de Cristo a la guerra del Armagedón, y liberará a su pueblo, ¿verdad?, de esta tremenda batalla. En el mensaje número 20 vimos la última copa de la ira de Dios. Vimos que en la séptima copa de la ira de Dios, la gloria del hombre es derrotada. En la séptima copa viene un castigo para ese sistema religioso, para ese nuevo orden mundial llamado la Gran Babilonia. En la séptima copa, la creación y el hombre serán exterminados. Y en el mensaje 21 hablamos sobre la gran ramera. La gran ramera es el sistema político, religioso, económico, ¿verdad? Hablamos acerca de la mujer y la bestia, que son un sincretismo de religión y política. Las características de la gran ramera, que son las características de todo tipo de religión. Las cabezas y los cuernos de la bestia, que significan autoridad. Pero también vimos ahí la caída de ese gran sistema, ¿verdad? La caída de la gran ramera y las razones de la destrucción de esa gran ramera. También vimos que Babilonia será destruida inmediatamente, en una sola hora, y que la reacción de los comerciantes, mayoristas, de los magnates, de los grandes adinerados, será de tristeza. En el mensaje 22 hablamos sobre el significado de la celebración de la caída de la gran ramera. Número 1, que la celebración por la caída de la gran ramera será algo majestuoso. Ese significado de la caída pues significa mucho, que se acabará ese orden mundial que va a estar esclavizando a los hombres. La caída de la gran ramera será violenta y los pecados de la gran ramera también se tomaron o se abordaron en ese mensaje. En el mensaje 24 hablamos acerca de la venida de Cristo y el final del anticristo. Hablamos de la imagen de Cristo en su segunda venida, que el cielo apareció abierto, el tercer cielo, que Cristo viene en un caballo blanco, los nombres de Jesús que son fiel y verdadero, la misión de Jesús en su segunda venida, viene a emitir juicio y a hacer guerra contra el anticristo y sus huestes, ¿verdad? Las características de Jesús en su segunda venida y los ejércitos que lo acompañan. Dentro de los ejércitos que lo acompañan estará los ángeles del cielo,
pero también la iglesia de Cristo, que vendremos ya de las bodas del Cordero a acompañar a nuestro Señor, porque Él va a ser el que va a aniquilar al anticristo y a todas sus huestes, ¿verdad? En el mensaje 24 también vimos acerca del final del anticristo y el falso profeta, que serán lanzados al lago de fuego. Vimos una cena diferente a la cena del Cordero, donde todos los magnates, los militares, pobres, ricos, grandes, chicos, serán devorados por las aves. El anticristo y los ejércitos de la tierra contra Cristo, ¿verdad? Ese final del anticristo y el final de los seguidores del anticristo, que también serán lanzados finalmente después al lago de fuego. En el mensaje 25, el mensaje de hace 8 días, hablamos sobre el milenio y los juicios finales. Yo les hablaba acerca del milenio, que el Señor va a restaurar, después de la ira de Dios, va a restaurar esta tierra, este planeta, por 1000 años, para que lo habitemos. Va a ser encadenado Satanás por esos 1000 años. El anticristo y el falso profeta ya estarán en el infierno, en el lago de fuego, mientras que Satanás será encadenado en el pozo del abismo. Dice la Biblia que con una gran cadena bajará un ángel y lo encadenará. Y entonces esos 1000 años nosotros estaremos aquí en esta tierra. La capital de la tierra será Jerusalén, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues ahí habrá una primera resurrección. Los que habramos resucitado y hayamos estado en las bodas del Cordero, estaremos ahí en el milenio. Y mientras que los muertos que no murieron en Cristo serán reservados hasta el día del juicio final. Luego habrá un pacto de entrada al milenio de la iglesia del pueblo de Israel. Ya vimos que hay un pacto y está confirmado y afirmado. Luego vimos el juicio final de Satanás. Satanás será juzgado, será condenado y será lanzado ¿a dónde? Al lago de fuego, y ahí será su final. Al igual que los muertos, aquellos que van a pasar en el juicio del trono blanco y que no están inscritos en el libro de la vida del Cordero, serán condenados por sus obras y recibirán su castigo también en el lago de fuego. ¿Sí? Bien, entramos hoy al mensaje número 26 y vamos a hablar sobre la eternidad y sus componentes. Amén. Vamos a hablar sobre esta etapa. Bien, los 2 últimos capítulos de Apocalipsis nos hablan de la eternidad y sus componentes. Así que yo siempre le he dicho, y ese siempre ha sido mi afirmación, siempre ha sido una de mis máximas para vivir, lo siguiente, hermano, que nosotros fuimos diseñados y creados para una eternidad con Cristo. Porque también existe una eternidad sin Cristo. Entonces nosotros tenemos impregnado en nuestro pecho, en nuestro corazón, en nuestro ser la eternidad. El hombre sabe que es eterno. Las culturas milenarias hacían referencia a esa eternidad, los egipcios, los chinos, todo el mundo tiene conciencia de que hay un mundo y una vida después de esta vida, y esa se llama eternidad. Y nosotros tenemos 2 opciones, pasarla con Cristo en su gloria o pasarla en el infierno. Nosotros tenemos hoy esa decisión en nuestro corazón. Amén. Pero eso vamos a hablar más adelante. En Colosenses 3:1, el apóstol Pablo nos habla de que tú y yo, como nacidos de nuevo, como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que poner nuestra mira en las cosas eternas, no en las terrenales. Esta tierra va a pasar. La tierra y el cielo pasará, dice la Biblia, pero su palabra no pasará y sus promesas son eternas. Así que vamos a Colosenses 3:1 y ayúdame a ver esta cita, como lo dice Pablo. Ya que han resucitado con Cristo, nos está hablando a los nacidos de nuevo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. En otras palabras, Pablo nos está diciendo, no fijes tu mirada en las cosas de esta tierra. Fija tus miradas en las cosas del cielo. Pon tu atención ahí arriba, en lo que viene. Amén. Entonces tú y yo fuimos diseñados para estar en la eternidad con Cristo. No te dejes seducir por un plato de lentejas, como Esaú perdió su primogenitura por un plato de lentejas. Todo lo que este mundo te ofrece es algo banal, es algo temporal. Nosotros fuimos diseñados para lo eterno, para lo glorioso.
En lo eterno no hay desánimo. Si alguna persona ama esta tierra, dice la Biblia, el apóstol Juan, ¿verdad? Que no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si una persona ama esta tierra, al ver todo esto que está aconteciendo con la tierra, se empieza a deprimir, se empieza a angustiar. ¿Por qué? Porque tiene su mirada en las cosas de esta tierra. Mas aquel que ama a Dios con todo su corazón, tiene puesta su mirada en las cosas eternas, en las cosas del cielo. Entonces tú y yo tenemos que estar concentrados en lo eterno para no desanimarnos. Mira cómo lo dice Pablo en 2 de Corintios 4:16. La palabra de Dios dice así: por tanto, no nos desanimamos, dice Pablo, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, dice Pablo, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Qué interesante lo que nos está explicando aquí el apóstol Pablo. Nos está diciendo: pon tu vista en lo eterno, y si tú pones tu vista en lo eterno, tú vas a vivir animado, aun cuando estés en medio de sufrimiento, aun cuando estés padeciendo aflicción, aun cuando estés pasando por pruebas. Por ejemplo, ahorita que estamos viviendo lo de la pandemia, hayas perdido a un familiar, estés triste porque perdiste tu trabajo, o estés angustiado porque has tenido necesidades, enfermedades y demás. Esto es muy leve, dice el apóstol Pablo, comparado con lo que viene, comparado con lo eterno, comparado con lo que nos espera. Así que dice: no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, no en lo que es pasajero, sino en lo que es eterno. Entonces, si tú estás desanimado, si tú estás triste, si tú estás preocupado, muy probablemente es porque tienes tu mira en las cosas de este mundo. Empieza a despejarte ya y a despedirte de las cosas de este mundo. Hace 8 días, no sé cuándo, decía yo, pues nosotros tenemos que ir entonando esta canción que canta el mundo, ¿verdad? Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré, ¿verdad? Ya no te veré, ya las cosas estas que son terrenales están a punto de desaparecer. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Entonces, quise hacer esta pequeña introducción para animarte a que pongas tu vista en las cosas eternas. Amén. Bien, ahora sí, vamos a echarnos un vistazo a la eternidad, según nos los manifiesta Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis 21:1 dice de la siguiente manera: después, dice el apóstol Juan, después de todo el juicio, después de toda la destrucción, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, aleluya. Porque el primer cielo y la primer tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Amén. El cielo y la tierra van a ser destruidos, pero Dios está preparando un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto es uno de los primeros elementos y componentes de la eternidad. En la eternidad nos espera un cielo y una tierra nueva. No como esta, corruptible, no como esta que está sujeta a la ley de la entropía. La entropía dice que todo se va desgastando, todo lo material se va desvaneciendo. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3, verso 10, para que recordemos lo que va a suceder con este cielo y en esta tierra. Dice 2 de Pedro 3:10, pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada, será desintegrada. Esta palabra que dice los elementos está hablando a nivel atómico, al nivel más básico del componente de la materia y de la energía. Va a desaparecer. Todo esto que nosotros conocemos como materia, los elementos químicos, todo esto va a desaparecer. Pero el nuevo cielo y la nueva tierra van a ser de otra materia eterna y gloriosa. Así como el apóstol Pablo nos dice en Corintios que nosotros seremos resucitados en un cuerpo glorificado, también el cielo y la tierra nueva serán gloriosos, tendrán otra constitución, no como la que nosotros conocemos.
Y algo interesante aquí, que el mar dejará de existir. Vamos a ver más adelante que hay otros componentes mucho más hermosos que el mar. Amén. Entonces el primer elemento es el cielo nuevo y la tierra nueva. Otro elemento bien importantísimo, la nueva Jerusalén. Vamos a Apocalipsis 21:2 y nos dice de la siguiente manera. Vi además, aleluya, la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir, como vimos en el cielo y la tierra. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, nuevas, nuevecitas, con nuevos materiales glorificados. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Aparte de todo lo hermoso que ha descrito de esa nueva Jerusalén, nos dice, esta palabra es confiable. La nueva Jerusalén, hermano, representa la presencia de Dios. David seleccionó Jerusalén como la capital del reino de Israel. Y dice la Biblia que él llevó el arca del pacto. ¿A dónde? A Jerusalén. ¿Por qué? Porque Jerusalén representaba la presencia de Dios, la capital del reino. Y esa Jerusalén que en el antiguo Israel era la capital del reino de Israel, en la nueva eternidad, en el milenio será la capital de la tierra, de este mundo, la Jerusalén que conocemos. Pero en la eternidad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo también será la capital. ¿Y qué representa eso? Que en ese lugar representa la presencia de Dios. ¿Por qué? Nos dice el pasaje que la morada de Dios estará entre los seres humanos. Esa Jerusalén que baja representa o simboliza, además de físicamente, la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios, hermano, toda lágrima será enjugada. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá lamento, no habrá dolor. Muchas de estas cosas nosotros las sufrimos aquí en esta tierra. Ahorita con la pandemia, con los familiares, los amigos, los pastores, los conocidos que se han ido a la presencia de Dios, pues hay dolor, hay lamento, hay llanto, pero allá ya no habrá nada de eso. Habrá una nueva realidad, todo será nuevo y todo, hermano, como lo decía yo, está garantizado por Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Número 3, otro de los componentes. Entonces ya vimos cielo nuevo, tierra nueva, la Jerusalén, la nueva Jerusalén, la fuente de agua viva. Apocalipsis 21:6, mira lo que dice. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Una fuente de agua. Una de las cosas que más necesita el ser humano para subsistir es el agua. Cuando usted tiene sed y toma agua, usted siente cómo refresca su cuerpo, cómo le da vitalidad, cómo le da fuerza, cómo le da energía el agua. Imagínese allá en el cielo será el agua de vida eterna. ¿Y sabe quién es la fuente de agua de vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo. Juan 4:13, la palabra de Dios dice así: todo el que beba, dijo Jesús, de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús, le dijo a la mujer samaritana. Verso 14, pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Amén. Jesucristo es la fuente del agua de vida eterna. Él es la fuente que sacia nuestra alma, que sacia nuestro sed. Si eso lo hace aquí en la tierra, hermano, en la eternidad, cuando lo veamos cara a cara, será mucho más glorioso. Número 4, también dice la palabra de Dios, el infierno será eterno. Y el infierno será un componente de la eternidad. En la eternidad estará el paraíso, el cielo, la presencia de Dios, pero también en la eternidad existirá otro componente que se llama infierno. Vamos a Apocalipsis 21:8 y dice de la siguiente manera: pero los cobardes,
los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Y esa muerte, hermano, es una muerte eterna. Recordemos que en ese lago de fuego ya es la morada de Satanás para ese entonces. Es la morada del anticristo y es la morada del falso profeta. Y ahí serán enviados todos aquellos que fueron juzgados según los libros de sus obras y que no estaban inscritos su nombre en el libro de la vida del Cordero, y ahí serán arrojados. Apocalipsis 20:10, yo les recuerdo nada más rápidamente, dice: el diablo que los había engañado será arrojado al lago del fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:14 también nos habla acerca de la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, dice claramente la Biblia. Y escúcheme bien, por eso insisto, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado ¿a dónde? Al lago de fuego. Entonces la eternidad tiene otro componente, y ese componente se llama infierno, lago de fuego, que estará por los siglos de los siglos. Y hoy tú en esta tierra, tú decides a dónde vas. Elemento número 5, otro componente de la eternidad, la novia del Cordero. ¿Quién es la novia? La iglesia de Cristo. Pero en ese será la esposa. Mire, sígame con mucho cuidado. Apocalipsis 21:9. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, te voy a presentar a la novia. Y luego pone: la esposa del Cordero. Porque aquí ya se suscitaron las bodas del Cordero, donde seremos desposados como iglesia y seremos casados con Cristo. La esposa del Cordero es la iglesia, lavada y comprada con su sangre preciosa. Los redimidos, los nacidos de nuevo, los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, estaremos con Él por una eternidad. A su nombre sea la gloria. Yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí. Hay un hermoso himno que cantamos cuando un hermano parte a la presencia de Cristo, y a mí me gusta mucho cantarlo porque yo lo tomo para mí, y dice: cuando allá se pase lista, cuando se abre el libro de la vida del Cordero y digan: Guillermo Hernández, presente, aquí estoy, Señor. Amén. Sexto elemento, quiero hablarte de las características de la Nueva Jerusalén. Vamos a Apocalipsis 21:10. Y la primera característica es que es resplandeciente. Dice: me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios, y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Hermosa será la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? La nueva Jerusalén, porque reflejará la presencia y la gloria de Dios. Amén. Amén. Ahora, si usted se da cuenta, todos los elementos de los cuales habla Juan, dice semejante, semejante, semejante. ¿Por qué? Porque no son los materiales que nosotros conocemos aquí en la tierra, es algo mucho más glorioso. Pero Juan trataba de describirnos, de decirlo para que nosotros lo entendiéramos en nuestro lenguaje terrenal. Otra de las características de la Nueva Jerusalén es que será segura y resguardada. 21:22, Apocalipsis dice, 21:12, perdón. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Amén. Entonces déjame decirte que esta es una ciudad segura y resguardada, pero aquí hay 2 elementos bien interesantes. La puerta al cristianismo nos fue dado por el pueblo de Israel. Amén.
por la nación de Israel. Sí, hermano. Por eso es que están esos 12 tribus. Pero también habla acerca que la muralla de la ciudad tiene 12 cimientos donde están los nombres de los apóstoles. Los cimientos del cristianismo son los 12 apóstoles, ¿verdad? Bueno, uno que claudicó y otro que fue nombrado, y Pablo, que fue injertado como el último de los apóstoles. Entonces, esta ciudad está segura y está resguardada bajo las cimientos de los apóstoles. Número 3, dimensiones. Las dimensiones son precisas y exactas. Dice, el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus murallas. Verso 16. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2,200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla y tenía 65 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba. ¿Según las medidas qué? Humanas. Hay algunos teólogos que dicen que va a ser muy chiquita. Algunos dicen que la nueva Jerusalén será donde estará la presencia de Dios, y que en los cielos nuevos y en la tierra nueva descenderá de vez en cuando del cielo nuevo a la tierra nueva Jerusalén. Yo no creo, yo pienso que Jerusalén será el lugar donde todos estemos juntos, pero no lo sé. Finalmente aquí dice las medidas según medidas de hombre, ¿verdad? Pero ya sabe, todo es una referencia, ¿sí? Pero algo importante que vemos aquí, que las medidas son simétricas y además son precisas, ¿verdad? Y bueno, insisto, no eran medidas, bueno, eran medidas humanas, pero yo pienso que era solamente una referencia. Otro de los componentes de la Nueva Jerusalén, sus materiales, los mejores materiales. Vamos a Apocalipsis 21:18 y dice de la siguiente manera: la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro, aleluya, semejante a cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisólito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, gloria a Dios, y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente, gloria a Cristo. ¿Cómo? Siempre Juan utiliza el cómo porque está tomando los materiales más hermosos y más preciosos que el hombre conoce, pero estos materiales son materiales celestiales. Juan dice cómo. Ahora, yo cuando veo este pasaje me acuerdo de ese hermoso canto que dice: Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Y lo que más me gusta de ese canto es que dice: por esas calles yo voy a caminar, yo voy a pasar por ahí, yo voy a estar ahí por la eternidad. Y yo pienso en esos materiales y yo pienso en eso hermoso y glorioso, hermano, que lo que nosotros conocemos aquí en la tierra se queda corto con lo que veremos allá en el cielo. Amén. Otro de los elementos importantes y lo más importante de las características de la Nueva Jerusalén es el arquitecto y el constructor. Mire, vamos a Apocalipsis 21:22 y dice: no vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Ellos están ahí. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Aleluya, la presencia de Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo más importante de esa gran ciudad. ¿Sabes por qué? Porque ellos la construyeron y ellos la diseñaron. Vamos a Hebreos 11:18. Mira lo que dice acerca de Abraham. Vamos a ver a Abraham allá, vamos a ver a Moisés, vamos a ver a José, vamos a ver a David, a todos los héroes de la fe van a estar allá y vamos a platicar con ellos y va a ser tan hermoso todo eso. Pero mira lo que dice Hebreos 11:8, por la fe, tú y yo por la fe hemos entrado al reino. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir al lugar que más tarde recibiría como herencia,
obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor. ¡Aleluya! No hay mejor arquitecto que el arquitecto del universo. Si el hombre hoy se queda fascinado con el cielo, con la tierra, con la atmósfera, con los elementos, con la sincronía, con la precisión en la cual tú y yo podemos vivir y subsistir, con la fuerza de gravedad que nos atrae hacia el centro de la tierra, todas las maravillas. Si Dios creó este mundo que lo va a desechar por ser corruptible, imagínate lo que va a crear nuestro arquitecto, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ahora, ya que hay algo bien importante acerca de Abraham. Abraham le dijeron, deja tu tierra y tu parentela, y se fue a habitar entre tiendas. Se fue a habitar. ¿Para qué? Porque él tenía una promesa, y aún él recibió su promesa, su descendencia recibió su promesa, pero él tenía su mirada en las tierras celestiales. Juan 14:1, nuestro Señor Jesucristo también nos afirmó. Mira lo que dice así. Les dijo a sus discípulos, no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre, aleluya, hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo les habría dicho a ustedes, voy a preparar un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté. Y por este pasaje, hermano, es que yo pienso que la Jerusalén, la nueva Jerusalén, esas dimensiones de las cuales son una referencia humana, vamos a caber todos. Yo pienso, porque aquí dice que donde Jesús está, nosotros también estemos. Y yo aquí estoy leyendo que Jesús va a estar en la nueva Jerusalén junto con el Padre. Por lo tanto, nosotros estaremos en la nueva Jerusalén. Hay otros teólogos que dicen que no, que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas, y que la nueva Jerusalén va a bajar de ese cielo nuevo a esa tierra nueva de vez en cuando. Pero no, aquí la promesa de mi Señor y de mi Salvador es que dice que donde Él esté, yo también voy a estar. Y así lo creo. Amén. Número 6, el funcionamiento de la eternidad, de esa ciudad, de ese paraíso que Dios nos promete. Apocalipsis 21:24. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues ahí no habrá noche. Y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. ¿Cómo es enfático Dios con estas cosas? Mira, dentro del funcionamiento, las naciones serán guiadas por la presencia de Dios. Tendremos un gobierno teocrático. En esta tierra tenemos un gobierno democrático, es decir, los seres humanos elegimos a nuestros representantes y ya no sabemos verdaderamente a quién elegir. Jeremías 17 dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Todos, prácticamente todos los políticos son corruptos y corruptibles. No haya uno ni a quién irle. En la nueva eternidad no tendremos un gobierno democrático. Aquí habla de un gobierno teocrático. Dios gobernará. Y bajo el gobierno de Dios vemos que se van a producir riquezas. Esto quiere decir que habrá trabajo. ¿En qué? Yo creo que en lo que más nos apasiona, en nuestro corazón. Por ejemplo, nosotros los pastores, tal vez me imagino que podremos pastorear o no sé qué vayamos a hacer. Pero para mí eso es lo que más me fascina, lo que más me gusta. Amén. Habrá una política de puertas abiertas. Eso quiere decir que habrá total y absoluta libertad. Libertad, seremos verdaderamente libres, no libertinaje. El mundo confunde la libertad con el libertinaje. El mundo piensa que la libertad significa yo puedo hacer lo que se me dé la gana, me puedo drogar, me puedo emborrachar, puedo tener sexo ilícito, puedo hacer lo que yo quiera, destruyendo su propia vida. Acá no, acá habla de una verdadera libertad, libertad de todo ese pecado, de todas esas situaciones, ¿verdad? Dice que se entregarán a la presencia de Dios las riquezas y el honor. Todo será para Él. Amén. Nada será falso o aparente.
Y algo bien importante, solamente los nacidos de nuevo estarán ahí. Dice que no habrá nada impuro, no habrá idólatras ni habrá farsantes. Acuérdese que cuando Jesús habló acerca del infierno y habló del mendigo y habló de Lázaro, ¿verdad? Y del rico, ¿sí? Dijo que ninguno de los dos podía pasar a ninguno de los otros dos lados. En la eternidad estará el infierno y estará el cielo. Nadie puede pasar del infierno al cielo y nadie del cielo al infierno. Otro de los componentes de la eternidad será el río de vida. Ahora vamos a Apocalipsis 22. Vamos a ver el versículo 1. Dice aquí: luego el ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y de ¿quién? Y del Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición. El trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, aleluya, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Esta expresión es eternidad. Este río es el río que fluye del trono de Dios y corre por toda la ciudad y produce cosechas, produce sustento, habrá alimento, habrá sustento. Y también produce sanidad a las naciones. Ya no habrá enfermedad, ya no habrá maldición. Y lo más hermoso, vamos a adorar a nuestro Dios. Y lo más sublime, le vamos a ver cara a cara y reinaremos con Dios y con el Cordero por los siglos de los siglos. Este otro pasaje me hace ver que yo voy a estar ahí en la casa de Dios, en la Nueva Jerusalén. Yo no estoy de acuerdo con lo que dicen algunos teólogos, que no estaremos en la Nueva Jerusalén. Yo creo que estaré ahí en la Nueva Jerusalén. Amén. Y qué hermoso será ver su rostro. Qué hermoso será contemplar su hermosura. Qué hermoso será vivir bajo el cobijo de su presencia. Él será mi sustento, Él será mi salud. Ya no habrá enfermedad. A su nombre sea la gloria. Esto nos debe de motivar, nos debe de animar, nos debe de infundir aliento y nuevas fuerzas. Número 8. La profecía es verdadera y confiable. Apocalipsis 22:6, y cada vez está más cerca. El ángel me dijo: estas palabras, todas desde Apocalipsis 1 hasta Apocalipsis 21, son verdaderas y dignas de confianza. Hasta Apocalipsis 22, perdón. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Esto tiene que suceder. No es saber si sucede. No es saber si la tiene el Señor. Va a suceder. Y lo más importante, sin demora. Pronto. Y precisamente es el 9º punto que quiero tocar y el último punto de mi mensaje. Cristo viene pronto. Las señales se están cumpliendo. Apocalipsis 22:7. Miren que vengo pronto, dice Jesús. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios. También me dijo: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Cristo viene pronto. Y a esta sección yo le he puesto: si Cristo viene pronto, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues aquí está lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que cumplir el mensaje profético de Apocalipsis. Acercarnos lo más posible a la palabra de Dios. Adorar solo a Dios y dejar de postrarnos ante los hombres. Juan se quería postrar ante ese ángel y le dijo: no,
Solo adora a Dios. ¿Cómo ha crecido la idolatría? No tan solo de las religiones hacia sus ídolos, sino la idolatría de los cristianos hacia los pseudoapóstoles, a los pseudolíderes. Deja de poner tus ojos en esos hombres que la gran mayoría son charlatanes, que solamente predican de sus sentimientos, de sus emociones y de sus conveniencias. Mi esposa me estaba compartiendo de un mensaje de un pastor español que dice que ya empezaron los profetas, ya empezaron los apóstoles, que el año que viene es el año de quién sabe qué, y que cómo no dijeron que este año era el año del COVID. ¿Cómo no levantaron su voz para decirle a la iglesia, arrepiéntete, vuélvete de tus malos caminos y busca a Dios porque viene un juicio sobre esta tierra? No, siempre hablan que es el año de la prosperidad, que es el año de que todos vamos a ser ricos y bien felices, y puras tonterías. No debemos de dejar y de postrarnos y de seguir a esos hombres. Hay que seguir y adorar solo a Dios. Y no guardes en secreto la palabra, sino proclámala, aun cuando sean juicio, como estos juicios de Apocalipsis. Y algo bien importante, dejar que el malo siga en su maldad. ¿Ya le predicaste de Cristo? ¿Ya le mostraste el evangelio? ¿Ya lo invitaste a arrepentirse? ¿No se quiere arrepentir? No tienes ya nada que hacer con él, porque él te puede contaminar a ti. Tú sigues santificándote. Si él se quiere perder, que se pierda. Pero tú sigues buscando a Dios. Bien claro lo dice aquí la palabra. Deja que el malo siga siendo el mal, que el vil siga envileciéndose, pero también deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándote. Tú ve en camino contrario. Y esto te lo digo a ti, iglesia, que hastiada debes de estar ya de seguir al mundo y de seguir el pecado del mundo. Yo no concibo como muchos hermanos cómo aman las cosas del mundo, cómo aman el glamour, cómo hablan la carne, cómo aman la diversión mundana. Vuélvete a Dios ya. Ya no es tiempo de estar jugando. Tienes que decidir de qué lado estás. Si eres de Cristo, así como Elías un día le dijo al pueblo de Israel, ya no pueden claudicar entre dos caminos. Si Baal es Dios, pues órale, vayan y síganle. Pero si Dios es Dios, vuélvanse de sus malos caminos y sigan y amen a Dios con todo su corazón. Entonces este es el tiempo. Cristo viene pronto. Ya no hay para dónde hacerse. O decides seguir a Cristo o decides seguir al diablo. Solamente tienes esas dos opciones. ¿Qué más cosas debemos atender? Apocalipsis 21:12. Jesús vuelve a decir, miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Tremendo. Pero afuera se quedarán los perros, los que practican las artes mágicas, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para darles a ustedes testimonio de estas cosas que conciernen a la iglesia. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la brillante estrella de la mañana. ¿Qué más nos está diciendo Jesús a través de este libro de Apocalipsis? Enfocarnos en las recompensas. Jesús dijo que si aún un vaso de agua damos en su nombre a un pequeñito, recibirá recompensa. El que recibe a un profeta recibe recompensa de profeta. Involúcrate en las cosas del reino. Predique el evangelio. Sirve a tu iglesia. Apúntate para hacer cosas, para extender el reino de Dios. Lava tus ropas. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. No te vayas a quedar afuera. Por eso el apóstol Juan nos escribe en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Todos los días tenemos que estar analizándonos.
y pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y finalmente, aferrarnos a Jesús, que es la raíz de David, que es la estrella de la mañana. Apocalipsis 22:17 dice así: el espíritu y la novia dicen ven. Y el que escuche diga ven. El que tenga sed venga, y el que quiera tome gratuitamente del agua de la vida. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro le advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas escritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos ustedes. Amén. ¿Qué tenemos que hacer finalmente? Número 1, anhelar su venida. Sí, Señor, ya ven. Ven por nosotros. Ya ven, Jesús. No detengas tu venida. No andes ahí haciendo tus caravanas de la paz, y que amor y paz, y que me voy a unir a Greenpeace, y que voy a hacer marchas para que haya paz y ya no haya guerras y no haya maldad. No, nuestro anhelo tiene que ser que el Señor ya venga y emita juicio. Debemos de beber el agua de vida, que es Jesucristo. Debemos de respetar la sana doctrina, ni le añades ni le quites, y tampoco te bañas con los que añadan y con los que quitan. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos en los cuales mucha iglesia está siendo desviada y está siendo confundida. ¿Por qué? Por su falta de conocimiento, por su falta de apego a la sana doctrina, por su falta de comunión y su falta de estudio de la palabra de Dios. Anhelemos, hermanos, su palabra, la sana doctrina, y anhelemos su venida. Concluyo este último mensaje. El cielo y la tierra nueva serán un elemento de la nueva eternidad. La nueva Jerusalén, la fuente de agua viva. También el infierno será eterno. La novia del Cordero, que es la iglesia, y la esposa del Cordero. Vimos las características de la nueva Jerusalén, gloriosa, hermosa. Vimos el río de vida. Vimos la profecía, que es verdadera y confiable y cada vez más cercana. Y Cristo viene pronto. Por ahí puse una diapositiva, la última, del último mensaje, para que te muestre yo los acontecimientos de la última semana de Daniel, los 7 años de la semana 70 de Daniel. Arrancan con el pacto entre el anticristo e Israel. De ahí salen 3 años y medio. Y de ahí se abarcan los 3 primeros sellos en la tribulación. Luego viene el periodo de la gran tribulación. A la mitad de la gran tribulación de los 7 años, el anticristo demanda la adoración mundial. ¿En dónde? En el templo. Probablemente sacrifique un cerdo o se ponga él para que sea adorado. Ahí es, en ese lapso, no sé en cuál, pero antes de que acabe la gran tribulación, nosotros seremos arrebatados, porque dice que será cortada para nosotros por causa de nosotros. Y ahí seremos arrebatados, según mi punto de vista. ¿Sale? Y después Dios va a recuperar el control de la tierra. Israel será salvado en la batalla del Armagedón. ¿Sí? Y ya de ahí empezará el milenio y después vendrá la eternidad. En ese periodo en que fuimos arrebatados y antes de venir, que no está aquí, antes de venir a hacer guerra contra el anticristo junto con nuestro Señor Jesucristo y los ángeles, estarán las bodas del Cordero. Esto no está aquí en este esquema, faltó, pero bueno, básicamente eso es mi percepción. Hay otros que tienen otra percepción y yo la respeto. Dios les bendiga mucho. Terminamos esta serie. Que Dios los bendiga y gracias a Dios por su palabra. Dios les bendice.